Listo, entonces, nada, les decía que hemos preparado esta lección y Dios ha hablado a nuestra vida y espero que también hable a la de cada uno de ustedes. En Zoom hay una herramienta para que ustedes puedan fijar mi cámara, ya que ¿No mi se ve? cámara es donde vamos a estar, donde van a poder ver las diapositivas y pues a cada una de nosotras. Entonces, si pueden fijarla, dice en la parte superior de la cámara hay como 3 puntos y ahí le dan clic y le dan fijar o poner un pin o algo así parecido debe decir para que puedan ver las diapositivas. Entonces, bueno, yo voy a iniciar el corazón de un líder. Vamos con la lección número 2. Listo. Entonces acá dice, bueno, vamos a hablar acerca de que el líder que Dios usa o el corazón de un líder debe o tiene un gran propósito en la vida. Aquí en el libro vemos que hay un versículo y voy a leerlo porque me pareció muy importante y de verdad que Dios habló a mi vida a través de él. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es Filipenses 3, del 7 al 14. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Bueno, sorprendente, yo pensaba que genial o qué cool poder tener este pensamiento acerca de la vida. Y justamente en esto que estamos hablando de propósito, creo que este versículo es un poco esa luz para entender cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida. Siempre esa pregunta como que genera mucho ruido en nuestra cabeza, pero sí que hay una base, para todos es diferente, pero sí que hay una base y es conocer a Jesús, ganar a Cristo y dar las buenas nuevas, ¿no? Aquí el escritor, pues no sé, digamos que tenía una fe fuerte en ese momento, diciendo yo voy a vivir para Cristo, yo voy a hacer esto, y digamos que nosotros desde la perspectiva como lectores podemos pensar que es muy difícil y tal vez creer que estaba él puesto en una perfección, ¿no? Que estaba en un lugar de que conocía su propósito, que era increíble, que sabía para dónde iba. Y de pronto nosotros a veces no nos sentimos así, que de pronto sentimos que no sabemos a dónde vamos o no conocemos o no entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero más adelante en el mismo pasaje, él sigue diciendo y responde, digamos, a esa posición que podemos tener. No quiero decir que ya haya logrado esas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Aquí vemos cómo el entendimiento de que Jesús ya lo hizo por nosotros. Ya somos de Él. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No sé si a usted le parece o no, pero a mí me parece impresionante, porque yo creo que así nos sentimos todos en nuestra vida como cristianos, a que esa perfección realmente jamás llega,
pero seguimos en camino en alcanzar esa perfección en Cristo. Y creo que eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que hace que la vida como cristianos tenga un propósito diferente a una vida corriente. Porque nos lleva a saber que la perfección es en Cristo y que estamos constantemente cambiando nuestro, lo que somos, nuestro carácter, por ser perfeccionados en Él para su obra. Y aquí en este punto hay unas preguntas que me pidió el pastor que las respondiera aquí en público. También para animarlos a ustedes a que puedan hacerse esas preguntas y responderlas, porque va encaminado hacia entender cuál es el propósito y a tener ese propósito que se nos exige para tener ese corazón de líderes, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿conoce el propósito que Dios le ha dado? Sabemos cuál es el propósito que Dios nos ha dado, de poder ser perfeccionados en Cristo y poder dar las buenas noticias de que Jesús es el Salvador. Ese es como el propósito general, ¿no? Pero entonces ya para entrar a cada uno en ese propósito específico que debemos tener, habla acerca de cuáles son sus cargas. Y yo me ponía a pensar, y una de mis cargas en este momento es ver, bueno, de acuerdo a Cristo, a la iglesia, es ver que hay muchas heridas generacionales por no ser personas que escuchamos, por no escuchar a los demás. Creo que en mi generación sobre todo es una generación que pide a gritos ser escuchada y lamentablemente fue criada por una generación que no fue escuchada tampoco. Entonces, bueno, yo digo gracias a Dios, ahora la psicología, ahora, bueno, muchas áreas son entendidas o tomadas más en cuenta que permiten que mi generación pueda ser escuchada. Pero qué chévere sería, qué bonito sería que como iglesia pudiéramos ser esas personas que abren sus oídos a poder escuchar realmente a generaciones enteras que piden ser escuchadas más que hablar, ¿no? Listo. ¿Cuáles son mis dones? Uno de mis dones es escuchar, ya que hablar, digamos que no es lo mío, no es lo que me queda mejor. Dios me ha dado esa capacidad de desarrollar la escucha, de poder ser sabia, de tener una visión y de poder aprender. Dice, ¿cuáles son sus talentos naturales? Por ejemplo, el mío pensaría que uno de ellos es la comunicación, aparte de la verbal. Hay muchas formas de comunicar y he podido desarrollarlas, entonces pienso que ese es uno de mis talentos y también la creatividad. Otra sería, por ejemplo, dice acá, ¿cuáles son sus deseos y pasiones? Una vez escuché que mis deseos, dice de un anónimo, que los deseos y las pasiones no son casualidad, sino que tienen un propósito. Y yo creo en eso, yo creo que Dios pone deseos en nuestro corazón con un propósito. Igual todo el tiempo yo le entrego esos deseos y esas pasiones a Dios para que sea Él quitándolas si no van de acuerdo a su voluntad. Pero digamos, uno de mis deseos es estudiar las ciudades, el urbanismo, o de mis pasiones. Otro es el piano, otro es Madrid, España, pero quién sabe. Listo, no sé. Bueno, ¿qué es lo que otros dicen de usted? Eso es un poquito ahí como complicado, pero bueno, últimamente me han dicho que debía haber estudiado psicología, pero no, soy arquitecta, muy orgullosa. Entonces, pero pues creo que tiene que ver y está relacionada con esa, saber escuchar a los demás, de poder dar un consejo, de poder ser sabia, de poder, bueno, no sé, algo así parecido. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles son sueños y visiones? Yo sueño
que todo lo que yo pueda aprender o hacer pueda estar siendo utilizado para edificar a otros o sí, que siempre poder estar sirviendo a los demás a través de todo lo que sé. No creo que mi ministerio esté como tal en permanecer rodeada de personas que creen en Dios o rodeada de la iglesia, sino que mi ministerio probablemente sea por fuera, o bueno, así es como yo lo veo, o es la visión que tengo, es poder servir y llevar el amor de Cristo por fuera de las cuatro paredes de la iglesia, podría decirse. Listo. ¿Qué oportunidades tiene frente a usted? La última pregunta de chismografía. Oportunidades. Yo digo que gracias a Dios tengo la oportunidad de tener familia, amigos, que me echan al agua, un pastor que me echa al agua, un jefe en el trabajo que me echa al agua, porque eso me saca de mi zona de confort, eso me ha ayudado a crecer, a tener que dar, digamos, por ejemplo, esta lección y poder desafiarme a mí misma a través de ellos, son de bendición para mi vida y creo que es una gran oportunidad tener gente que te empuje a superarte, a ser mejor. Listo, entonces vamos a pasar al segundo punto. Ojalá usted pueda hacerse también esas preguntas, pueda reflexionar un poco acerca de esas cosas que lo motivan, porque probablemente allí está su propósito. Listo, entonces segundo punto. El líder que Dios usa o el corazón de un líder quita por la gracia de Dios, cualquier obstáculo de su vida. ¿Listo? Entonces, dice en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y acá entramos a hablar de lo que decía la canción con la que iniciamos, que es el carácter y integridad, que son indispensables para el corazón de un líder. El carácter se puede resumir como liderarse a uno mismo. Recordaba hoy que hace poco tuve el privilegio de volver a reunirme con una amiga con la que crecí. Y digamos que durante todo el tiempo que hemos sido amigas, como 10 años, ella siempre había tenido un problema muy constante de no saber tomar decisiones. Pero resulta que este problema se repite con varios de mis amigos, con muchas personas, y es ese miedo a tomar decisiones y hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones. Y eso va mucho en la fortaleza del carácter, en saber decir sí, saber decir no, y asimismo asumir lo que significa eso, ¿no? Cuando tenemos, una vez dominamos liderarnos a nosotros mismos, tomar nuestras decisiones sobre lo que somos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, es cuando tal vez otras personas ven algo diferente en nosotros como líderes, ¿no? En algo que vale la pena seguir, y es porque el carácter es fuerte. Y como ven allí en la diapositiva, carácter comunica credibilidad, el carácter conlleva el respeto, el carácter crea consistencia, el carácter gana confianza, el carácter gana confianza. ¿Y qué debemos hacer o qué debemos seguir, qué debemos hacer para tener ese carácter fuerte? ¿Qué decisiones debemos tomar?
El primero es desarrollar una disciplina personal. Gracias al Espíritu Santo podemos tener entendimiento y conocimiento de pecado, ¿no? Algo se mueve por allá cuando no estamos haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Y eso que nos lleva a arrepentirnos, el Espíritu Santo que nos lleva a sentir arrepentimiento, es lo que nos marca la diferencia como cristianos, es poder entender que estamos haciendo las cosas mal, pero que queremos ser perfeccionados. Y muchas veces cuando nos encontramos en pecado, vamos a necesitar desarrollar esa disciplina personal para que se fortalezca nuestro carácter. También necesitamos desarrollar seguridad e identidad personal. Esto es muy importante porque, digamos, yo sigo hablando del tema de los psicólogos y de cómo muchas personas de mi generación no encuentran seguridad ni identidad propia. E incluso uno mismo, hay momentos en los que no, como que no nos encontramos o no nos sentimos o perdemos esa identidad. Y es muy importante como cristianos pararnos firmes a entender la identidad que Cristo nos ha dado, ¿no? El versículo que dice, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, porque esa es nuestra identidad y es allí donde está la base de nuestro carácter como cristianos. Y tercero, desarrollar convicciones personales, valores y ética. Este punto me llama mucho la atención porque habla de convicciones personales. Y digamos que por muchos años la iglesia ha tenido miedo de hacerse preguntas. Y como líderes somos llamados a hacer convicciones personales y eso seguramente va a implicar hacer preguntas, hacerle preguntas a Dios, poder entender bien para que nuestra convicción sea firme y podamos estar firmes en la fe, en lo que creemos y asimismo proyectar ese carácter. Listo. El tercer punto es el líder que Dios usa o el corazón del líder se ha puesto a sí mismo a disposición absoluta de Dios. Y dice en Romanos 12, del 1 al 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para liderar a otros debemos desarrollar 3 actitudes de total rendimiento. La primera es no debemos tener nada que comprobar, porque no tratamos de proyectar nuestro valor personal. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. El siguiente es no debemos tener nada que perder. No nos esforzamos por tener una imagen o por tener un título o por ser muy populares o porque todos nos conozcan, sino que todos conozcan a Cristo. Es diferente cuando la promoción viene de Dios y no viene de que nosotros la busquemos o busquemos un reconocimiento. Y tercero, no debemos tener nada que esconder. No andamos con juegos, sino que somos transparentes. Por mucho tiempo en la iglesia, o pensaba en este momento, que digamos cuando yo era preadolescente, sentirse mal o estar triste era equivocado, era erróneo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en este punto específicamente de no hay nada que esconder, voy o lo enfoco, o Dios me hablaba acerca de la vulnerabilidad que debemos tener. No digo que con todo el mundo, pero sí Jesús también lloró. Jesús estuvo triste,
Jesús corrió a los brazos de papá en Getsemaní. Y creo que no tener nada que esconderse es poder tener como líderes también personas a las que podamos llevar y ser transparentes en que también nos sentimos mal, en que también tenemos dudas. La diferencia es que corremos a Cristo, corremos a Dios y no al contrario de hacernos dudar acerca de Dios, corremos a Él para que nos explique, para que Él reconforte nuestro corazón, para que Él nos oriente, para que nos guíe, y es allí donde está la diferencia. No se trata de que nos sufrimos, no se trata de que todo en casa de Dios es perfecto, sino que Jesús también lloró, y es importante tener con quien ser vulnerable y poder abrir nuestro corazón y correr a los brazos de Dios. Y con esto doy paso a mi compañera de curso, la señora Valentina. ¿Sí? Creo que sí. Sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar del punto 4, que es el corazón de un líder. Aprendió a prevalecer en la oración. Entonces, Lau, no sé si... Eso. Bueno, no me voy a tener mucho en los versículos que están en las cartillas, pues por temas de tiempo, pero yo leyendo Santiago 5, 13 y 17, básicamente me he dado cuenta que muchas veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas o cosas muy grandes para poder lidiar con nuestros problemas o con nuestras necesidades, cuando muchas veces realmente lo que necesitamos es la sencillez del Evangelio. De hecho, quizá uno de los males más grandes que padece la iglesia, o incluso pues uno mismo, es la falta de fe que le tenemos a los medios de gracia que pues Dios ha instituido, tal como la oración. Y en cambio Dios nos llama a confiar en Él, a orar con fe y pues a creer en Él. Porque a pesar de que pues los medios de gracia son pocos, como la palabra, la oración, y son sencillos, son muy poderosos. Leyendo el versículo, básicamente se sacaban 3 conclusiones. Uno, debemos orar en toda circunstancia. Incluso él pone varias circunstancias dentro del versículo. Si alguno está afligido, pues haga oración. Si está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él. Y pone estas circunstancias que nos llevan, digamos, a la misma solución, entre comillas, que es la oración. Cuando hablamos de orar, muchas veces a lo mejor uno que ha estado en la iglesia toda la vida muchas veces lo hace por costumbre o no sé, pero Dios nos ha estado también nos ha llamado a orar con fe. Porque la oración pues tiene poder y debemos creer en el poder de la oración. El versículo incluso también dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y muchas veces pensamos que quizás que Dios no nos escucha o ay, para qué oramos o se nos vienen pensamientos de este estilo. Y la oración Dios la instituyó para que cualquier hijo de Dios pueda orar y pueda buscarlo. Tanto es así que Jesús menciona dentro de Mateo 7:7 3 clases de oración. Y básicamente son pedir, cuando dice pedid y se os dará, y esta es la oración con fe, en la que nos sostenemos de las promesas de Dios. También dice buscad y hallaréis, que es la oración, es el tipo de oración que nos sirve para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y se llama y se os abrirá. Este es el tipo de oración de intercesión, cuando queremos orar por una persona que no puede, o vamos a orar por alguien que no ora por sí mismo porque no conoce a Dios o porque pues no tiene a Dios en su vida.
tenemos este tipo de oración. Entonces, digamos que este ítem, pues de que el corazón de un líder ha aprendido a prevalecer en la oración, pues nos resalta la importancia de que pues acudamos a Dios siempre en oración. Bueno, el quinto punto. El corazón de un líder es un estudioso de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que, digamos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Básicamente aquí se establecen tres cosas. La palabra es útil para enseñarnos la verdad y para que nosotros podamos conocer los pensamientos y el corazón de Dios y pues también encontrar sabiduría. Digamos esto como primer punto, digamos de los beneficios de la palabra de Dios. Como segundo punto también nos corrige cuando estamos equivocados y nos ayuda a que nos demos cuenta pues de ver lo que está mal en nuestras vidas. Yo estaba leyendo que muchas veces nos incomoda leer como la Biblia porque muchas veces la Biblia funciona como un espejo pues de nuestra vida. Entonces cuando nos sentamos a leer la Biblia es un espejo y nos muestra nuestra condición real y nos hace ver las imperfecciones o manchas que tenemos en nuestra vida. Entonces, la palabra también nos ayuda a que pues nos demos cuenta de lo que está mal y de lo que estamos haciendo mal. Y digamos como tercer punto, Dios la usa también para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra, que es digamos el último pedacito del versículo. Y esto es importante porque Dios no solo desea que seamos sabios y no solo desea que nosotros, digamos, que conozcamos nuestros errores, sino que además Él la usa para prepararnos y capacitarnos porque nosotros en últimas, pues somos un canal de bendición al mundo y quizá, digamos que este mensaje de ser luz y bendición para el mundo lo vamos a ver un poco digamos que en la opción, bueno, en la característica más bien número 5. Pero en últimas nosotros, él nos quiere capacitar y nos quiere preparar para que nosotros seamos ese canal de bendición al mundo. Los estudiosos de la palabra de Dios, además, yo diría que esta partecita de la lección es casi que un método para que nosotros entendamos o podamos entender más bien la palabra, y es que se estudia a partir de un tiempo, en todo tiempo y en este tiempo. Entonces, en un tiempo, nos hace hacernos la pregunta de qué significó para la audiencia original. Entonces, cuando leemos un versículo, pues cabe preguntarnos qué significó en ese momento para la audiencia de ese momento, el contexto histórico en el que estuvo basado. También preguntarnos cuál es el principio universal y eterno que podemos aprender, cuál es el principio, el fundamento que podemos desglosar digamos, de ese versículo, de ese pedacito de palabra que estamos leyendo. Y en este tiempo, ¿qué debemos hacer en respuesta a ello? Entonces yo, por ejemplo, pues me imaginaba un poco el tema de, no sé, los 10 mandamientos. Entonces, digamos que en el contexto nos damos cuenta de que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra y se le entregó a Moisés para que pues se los enseñara a los israelitas. Y digamos que yo pensaba como, bueno, este sería de pronto el contexto, ¿no? Cuando miramos en todo tiempo, ¿cuál es el principio universal? Pues ese sería no hacerle daño al otro y amar a Dios. O yo sacaría, digamos, como esa conclusión de esos 10 mandamientos, y en este tiempo, ¿qué debemos hacer en respuesta a ello? Pues cumplir los 10 mandamientos, no mentir, no robar, digamos que todo el apartado que se desglosa de ese mensaje. Y como punto sexto, el corazón de un líder tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido.
Yo al comienzo este mensaje no lo entendí muy bien, pero en Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme del que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Filipenses 2:16. Y pues leyéndolo, y leyéndolo un poco más, porque se me hacía un poco enredado, encontré que pues Pablo, en realidad este versículo pues era porque Pablo se alegraba cuando oía que los creyentes de Filipo estaban manifestando su fe al hacer buenas obras, y esto era importante para Pablo porque esos creyentes de Filipo, pues eran cercanos a Pablo por la misma razón de que él los había convertido pues a Cristo. Entonces dice el versículo el versículo habla de la palabra de vida. Y digamos que como conclusión de ese contexto es darse cuenta que la luz y la vida están relacionados, y que nosotros, digamos que con el mensaje de salvación tenemos un mensaje de vida. Y ese mensaje de vida, ese mensaje de luz, es el que nosotros debemos dar al mundo perdido. Digamos que en ese mismo apartado, en Romanos 1, del 14 al 17, el apóstol Pablo hace unas declaraciones muy interesantes. En el 14 dice que es un deudor. En el 15 dice que está ansioso por enseñar el evangelio. Y en el 16 dice que no se avergüenza del evangelio. Entonces, digamos que en el 14 uno entra a pensar como, bueno, ¿deudor de qué? ¿Por qué deudor? Y él se sentía deudor, porque a pesar de que no era un deudor respecto como tal de los romanos ni nada, al tener esa transacción con Jesucristo, al tener la posesión del evangelio, eso hacía que él fuera un deudor para las personas que no habían escuchado del evangelio. En ese versículo 14, él dice que él hace la referencia a griegos y a no griegos. Y acá entra una, digamos, una discusión interesante, porque esa división de griegos y no griegos hace referencia a una división que existía en esa época, pues porque los griegos eran educados, civilizados, y también teníamos a los bárbaros, que eran todos los demás. Entonces, digamos que hoy entendemos que es más una falsa división, pero en esa época abarcaba, digamos, todo el género humano. Y para Pablo era importante y se sentía en deuda porque él tenía que llevar el mensaje para todo el mundo, sin distinción. Y incluso en una parte del mensaje dice a sabios y no sabios. Es decir, que los sabios, bueno, digamos que incluían los académicos, los estudiosos, y los no sabios, pues entre comillas, eran los ignorantes, pero cuando él lo mencionaba, para él, el evangelio era apto para absolutamente todos los niveles culturales, y muchas veces nosotros pecamos como de división y de dividir a la gente no sé, por su estrato, por lo que sea, o por incluso su religión o por cualquier cosa. Y Pablo nos está diciendo que el evangelio es absolutamente para cualquier nivel cultural. Entonces ese es un tema súper interesante. Y luego en el versículo 15 nos dice que está ansioso por compartir el evangelio. Y entonces uno dice, como no solo está ansioso, sino que además tiene un corazón dispuesto para compartir el evangelio, y ese entusiasmo lo muestra, digamos, en cada uno de sus mensajes, y siempre está como presto a proclamar de la palabra de Dios, pues a ese mundo perdido, digamos. Y posteriormente, en el versículo 16 dice que no se avergüenza del evangelio. Y es curioso porque, o sea, pongámoslo en contexto, básicamente Pablo está por enseñar un evangelio en el que el Salvador está crucificado. Él no estaba proclamando un evangelio, digamos que en esa época los romanos tenían, no sé, el templo de Diana, que es de los mejores templos del mundo antiguo. No estaba predicando un evangelio de grandes templos
o de dioses poderosos, bueno, sí, de un Dios poderoso, pero no, digamos que en esa época representaba que el Salvador estuviese crucificado. Entonces uno se pregunta por qué decía que no se avergonzaba. Y Pablo ahí mismo en ese versículo lo dice y dice, porque el Evangelio es poder. Es decir que, y este Evangelio no es sobre lo que hace o sobre los templos, sino es, y digamos, no es sobre su origen, perdón, sino es sobre lo que hace. El Evangelio es poder y es ese poder de Dios. Incluso la palabra dunamis aparece en la carta de Corintios y significa como ese poder divino, que en últimas dinamita se llama así porque es una palabra para representar el poder. Pero incluso en la carta de Corintios capítulo 1 versículo 18 se dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, cuando digamos que Pablo en ese versículo dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios, no solo nos está diciendo que es poder de Dios, sino que además nos está diciendo que es para una salvación. Entonces, además nos está diciendo que es un mensaje que nos está salvando. Y digamos que esto es importante porque nosotros tenemos que entrar en este pensamiento de que el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. Y en últimas también, que también digamos que se me hace curioso esa forma de él de decirnos que es para todo el mundo, es cuando dice, a pesar de que se puede malinterpretar porque dice al judío primeramente y también al griego, él lo dice así porque en esa época, digamos por orden cronológica, él estaba hablando primero a los griegos, perdón, a los judíos, pero él no solo quería hablarle a los judíos, sino que también quería hablarle a los griegos y a todo el mundo. El hecho, digamos, que él estuviera en ese momento y que las sinagogas les estuviera hablando primero a los judíos, no quiere decir que no fuera para todo el mundo. Él incluso lo ha resaltado en varias de sus enseñanzas diciendo es para todo el mundo. Entonces, pone como en pie de igualdad, digamos que a todo el mundo frente a la posibilidad de adquirir esa salvación, que pues es un mensaje que incluye pues a todo el evangelio. Ya con esto pues yo los dejo con mi siguiente compañerita, que es Natalie. Sí, soy yo. Sí, Listo. sí es Natalie. Entonces, para el séptimo punto vamos a tener lo que yo considero que es muy importante y vamos a hablar de fe. Entonces vamos a decir que el corazón de un líder tiene fe que espera resultados. En Romanos 4, 19, 21, pues no lo voy a leer porque está en la cartilla, pero habla de la fe de Abraham. Y hay 3 puntos que yo considero que son muy importantes y que son muy increíbles justamente de la fe de Abraham. Uno de esos puntos, y el primero es que no considera su edad ni su cuerpo. Sabemos que como tal la promesa que Dios le entregó a Abraham, pues es compleja de creer, sobre todo en el contexto en que Abraham tenía casi 100 años, o sea, Abraham era muy viejo y realmente Dios le estaba prometiendo, o bueno, sí, Dios le estaba prometiendo cosas que pues hoy en día si a uno se las dicen o si Dios se las prometió a uno, yo creo que uno da como pasitos hacia atrás porque es muy difícil de creer, pero Abraham nunca pensó en su edad ni en su condición física ni nada, él solo le creyó a Dios y siguió para adelante y siguió con su fe. El segundo, y que también lo dice el versículo, es que no dudó por incredulidad. Abraham jamás puso en duda el propósito que Dios tenía, sino que tuvo fe en él y siguió creyendo en Dios y en que él iba a hacer pues lo que le había prometido. Y eso también nos lleva a que fortaleció su fe dando gloria a Dios. Si bien él nunca dudó, su fe podía resbalarse en cualquier momento, pero en vez de permitir que eso pasara, lo que él hizo fue dar siempre gloria a Dios y levantarse en fuerzas y siempre confiar en él.
Y también ya en este contexto tenemos otro versículo que es Hebreos 11:13, donde, bueno, describe hombres y mujeres de fe y lo que tenían en común. Les voy a leer el versículo porque a mí en lo personal me parece que es un versículo que es pequeño, pero que dice mucho. Y dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este versículo nos está hablando pues de cuando Abraham salió al lugar que pues le había dado, que Dios le había prometido como herencia, y del pueblo que le seguía, ¿cierto? Entonces tenemos, a mí me parece muy bonito porque entonces de aquí, de este versículo tan pequeño, sacamos 5 características que tenían en común y que también pasaba lo mismo que con Abraham. Uno no cree que lo puedan tener en común, sabiendo que de todas formas ellos murieron. La primera característica es que tuvieron visión. Entonces dice que cada uno de ellos vio con los ojos de la fe las promesas desde lejos, porque lo dice el versículo, ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Sin embargo, ellos jamás pensaron en que iban a morir sin haber recibido lo prometido. Ellos estaban con sus ojos fijos en la promesa que Dios les había hecho. El segundo es la confianza, es que cada uno de ellos estaba seguro de las promesas de Dios. Y es que al igual que Abraham, jamás lo dudaron. Ellos estaban seguros de que si bien podían morir en el camino como lo hicieron, ellos ni siquiera lo pensaron. Ellos estaban seguros de que Dios se lo había prometido. Y bueno, el tercero es un fuerte deseo, y es que cada uno de ellos abrazó e hizo suyas las promesas. Y este en particular me parece muy bonito, porque creer nunca es fácil, tener fe nunca es fácil, pero creer fe o sea, creer fe en la promesa que se le da a otra persona es aún más complejo. Cuando uno abraza el propósito o las promesas de Dios y uno acepta que son para uno mismo, pues uno como que le dan más ganas de creer en Dios porque es para uno mismo. Si uno no cree que las promesas de Dios son para uno, pues es mucho más complejo creer en ellas, porque uno ni siquiera, pues ni siquiera lo tocan. Entonces, algo que ellos hicieron y que fue muy bonito fue creer que esa promesa también los tocaba a ellos. La cuarta era la resolución, y es que ellos confesaron que eran peregrinos de la tierra, peregrinos en esa tierra, jamás lo dudaron. Y la sexta era los sueños, que sus sueños fueron dados por Dios. Los sueños que los consumieron, perdón, fueron dados por Dios y no por sus recuerdos. Y es que ellos tuvieron tal fe en Dios que los sueños que digamos que regían sus vidas eran puestos por Dios, no por los recuerdos que tenían el dejar su tierra ni nada de eso. El octavo punto es que el corazón de un líder eh, escoge servir en actitud y en acción. Entonces, en Filipenses 25:11 tenemos, bueno, dice prácticamente que nosotros debemos abrazar, digamos, por decirlo de alguna manera, la misma mente que llevó a Jesús a servir en actitud y en acción. Y tenemos que en Filipenses 2:5-8, que también está en el libro, entonces pues no lo voy a leer, pero hay un punto que me pareció y siempre me ha parecido muy bonito, y creo que la Biblia refleja muy bien a Jesús en el ámbito que pues voy a decir ahorita, y siento que es una forma muy bonita también de ver a Jesús y que lo hace decir a uno como yo quiero ser como Jesús. Y es que Jesús era Dios, pero él jamás se aferró a que era Dios, sino al propósito que él tenía. Y yo siento que es muy importante porque en el contexto en el que vivimos, vemos como muchos líderes se suben en el, digamos que un poco en el ámbito de que soy líder, pero no en lo que realmente hace un líder. Y fue algo que no hizo Jesús. Jesús era Dios, pero Jesús de alguna manera él nunca dijo como, mírenme, yo soy Dios, sino él lo demostró por sus acciones y hizo su propósito. Entonces, él no estaba como que alerta de la posición que tenía, sino del propósito que tenía que cumplir, de cómo le servía a la gente. Y ante las personas a las que le servía, jamás
se presentó como un Dios o como yo estoy por encima de ustedes, sino al contrario, siempre se mostró en una condición como muy igualitaria, como yo no estoy por encima de ustedes, sino mi propósito es servir y yo sirvo. Em, y justamente era porque él sabía que la mejor manera de cumplir su propósito, pues era sirviendo a la gente. Él sabía que él venía a servir, mas no venía a estar por encima de los demás. Eh, Hay un punto muy bonito que tienen y yo lo relaciono mucho con el momento en el que estoy de la carrera, y es que los líderes se levantan naturalmente cuando alguien se determina a servir, porque siempre todo empieza con una necesidad. Si yo no tengo una necesidad, no tengo una manera en la que servir y tampoco digamos que una manera en la que pueda mover a los demás para que cooperen, digamos que en ese servicio. Afortunadamente, considero que como población, como colombianos, como todo, necesidades hay y por montones. Entonces, cuando yo decía que lo relacionaba un poco con el momento en el que estoy de la carrera, es porque actualmente estoy empezando mi proyecto de grado y hay algo muy importante que nos dicen los profesores y era que necesitábamos buscar una necesidad. Y para buscar esa necesidad es un montón de tiempo, porque buscar una necesidad que realmente apasione no es sencillo. ¿Y por qué? Porque como lo vemos, bueno, como lo podemos ver en la presentación, eh, la, si la necesidad no provoca una pasión en la persona, es muy difícil que la acción que se lleva a cabo para resolverla mueva a esa persona para, digamos, que realmente generar una solución a la necesidad y al mismo tiempo mover a los demás para que no solo lo vean también como una necesidad, sino que para que también se muevan con ustedes a resolver esa necesidad. Entonces aquí es donde encontramos el segundo punto de las necesidades, y es que eh, el que la necesidad genere una pasión hace que la persona actúe en respuesta a la necesidad para solucionar esa necesidad, no como una obligación. Y el C es que esta acción mueve a otros a cooperar, porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que cuando una persona habla con pasión de lo que está haciendo, hace que los demás se muevan a su alrededor, tal vez para ayudarle o tal vez para estar en su mismo nivel. Entonces es muy necesario que para servir tengamos, encontremos en esa necesidad una pasión, tengamos la actitud de resolverla y que al mismo tiempo esa actitud que nosotros tomemos mueva a los otros a que cooperen para resolverla. Y en el noveno punto vamos a tener que el corazón de un líder aviva los dones en él mismo y en otros. En lo personal yo considero que de por sí como saber qué don tenemos es muy complejo. Y en 1 de Timoteo 4 del 13 al 10 vamos a ver que el versículo constantemente lo que nos está diciendo es que nos está animando a ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, y en no descuidar nuestros dones, sino también en encontrarlos y en trabajarlos. Siento que esto es un poco, que yo siento que nos toca a todos, porque si bien a lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros no sabemos reconocer los dones que tenemos y por ende no sabemos cómo trabajarlos, ni sabemos cómo ponerles un sitio un sitio al servicio, no sabemos cómo servir con ellos. Y esto tiene un poco que ver con que tampoco buscamos en Dios entender el don que tenemos o hallar el don que tenemos, ni aprender a usarlo. Y siento que es algo que nos pasa perfectamente a todos. Y el versículo justamente, y en este punto considero que los líderes deben ocuparse de conocer ese don, de trabajar ese don y de buscar sobre todo ese don en Dios. Eh, los líderes, y justamente también digamos que lo veíamos un poco con el primer punto que mencionaba Laura, y era que los líderes se levantan de manera natural cuando se encuentra un don y cuando lo usan para servir. Y siguen un orden que a mí me parece que el orden tiene muchísima lógica, y es que primero pues se debe identificar un don natural
porque si no lo identificamos no tenemos de por sí con qué trabajar. De segundo, debemos desarrollar ese don, porque yo puedo ser muy buena en algo, pero perfectamente no puedo saber cómo manejarlo. Y si no sé cómo manejarlo, pues no va a poder servir con él. El tercero es que inserta ese don en un lugar de servicio. Creo que hay algo que muy poco nos enseñan, como que en nuestra cultura sobre todo, y es que el don que tenemos no es solo un don para lucirnos, sino también para ponerlo al servicio. Hay mucha gente que desarrolla ese don y es súper buena en algo y es increíble, pero jamás lo ponen en servicio y jamás son líderes, sino que solo pues se lucen con él y ya. El cuarto punto es que ese don le provee una plataforma de influencia. Y siento que este punto también es importante porque no es una plataforma de influencia en donde la persona se luce, sino es una plataforma de influencia en donde yo llamo a más personas a que se unan a mí para servir de alguna manera, no para que me alaben ni nada, sino para llamar a las demás personas a que seguramente ellos también tienen dones para servir o a que sirvan porque tal vez tengan mi mismo don. Y finalmente, pues el líder eventualmente florece por el don que tiene. Cuando el don se trabaja y cuando el don ya se pone en servicio y cuando uno llama a gente a moverse en esa misma acción o digamos que en ese mismo sentir, en esa misma necesidad que se tiene, es cuando realmente el líder pues se crea. Y el siguiente punto lo va a decir mi compañera Catalina. Bueno, buenas noches de nuevo, hermanos. Yo voy a continuar con las tres últimas cualidades que nos diferencian de los otros líderes. Usted va a dar cuenta usted que todo está relacionado y quiero que esté muy pendiente porque quiero que realmente entienda las cualidades que le voy a explicar, así que también le voy a invitar a que las llene. Vamos al punto 10, que dice, el corazón de un líder es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. ¿Qué significa eso, hermano? Que el corazón de un líder no está compitiendo, no vive en competencia. El corazón de un líder busca agregarle valor a otros. ¿Por qué? Porque la seguridad, el corazón de un líder, su seguridad la pones en el propósito que Dios tiene. Por eso es tan importante uno identificarse como hijo de Dios y tener clara la seguridad en Dios y no en lo que somos como profesionales, en la belleza, en los estudios, sino tener clara esa identidad. Para esto quiero que leamos detenidamente este versículo porque es muy importante entender cómo de verdad Jesús nos enseña con sus actitudes. Entonces es Juan 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo quiero que usted entienda lo que acabamos de leer. O sea, el mismo Jesús que vino de Dios, que no tenía la necesidad de hacer esto, nos da en un momento la mejor muestra de lo que es la humildad y un corazón de servicio. Él tenía clara, como lo dice acá, él tenía un fuerte sentido de seguridad respecto a su identidad. También quiero que usted piense en este momento que Jesús hizo cosas que nadie hizo, como que convertir el agua en vino, sanar a los ciegos, pero él decidió hacer una cosa que tanto usted como yo podemos hacer. Él es una cosa que todo el mundo puede hacer, pero nadie quiere. Él prácticamente trabajó como un esclavo al hacer eso y nos mostró cómo qué es realmente tener un carácter de humildad y de servicio. O sea, realmente es un gran ejemplo ver cómo Jesús dejó a un lado lo que era por servir, como lo hizo, y la mejor representación pues fue lavarle los pies a los discípulos. Y eso yo creo que lo reta tanto usted como a mí,
porque el mismo Jesús lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para no servir? Para no servir a alguien que dio la vida por nosotros. Y todo esto se lo digo para que usted tenga claro las características que tiene que tener un líder seguro, que las puede encontrar en el cuadro que está ahí abajo. Un líder seguro siempre se va a enfocar en el servicio. Como le comentaba ahorita, uno no se va a enfocar en tengo tal profesión, tengo tal cargo en el trabajo, mi físico es bien. Ahí no está nuestra seguridad. Nuestra seguridad primeramente está en Cristo y en servir a otro, en fortalecer nuestra identidad, como le decía, en agregar valor a otros, no competir con otros. Entonces quiero que esta cualidad le quede muy clara porque creo que es muy importante y es de gran valor y lo reta a uno, o a mí me retó bastante, el cómo Jesús nos muestra el gran ejemplo de lo que es el servicio y la humildad. Entonces, ya teniendo clara esta cualidad, quiero que vayamos a la número 11 y usted vaya llenando. Recuerde que la 10 era seguro. La 11 dice, el corazón del líder vive bajo la unción del Espíritu Santo. Yo necesito leer los versículos porque ahí es donde está literal el quick del asunto y usted debe analizar eso. Entonces dice, Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es vivir bajo la unción del Espíritu? ¿Usted cómo llega a eso? Fácil, llega teniendo una relación del día a día con Jesús. ¿Y cómo uno va a llegar a una relación? Comunicándose, en este caso en oración continua, buscando, teniendo hambre de Dios, haciendo su devocional, ayunando, alabándolo, cantándolo. Esa es la mejor manera en la que usted puede fortalecer esa conexión diaria con Jesús. Y al usted tener estas disciplinas, llamémoslo así, espirituales, como se las mencionaba, de tener su tiempo con Dios, de leer su Biblia, de alabarlo, de estar siempre en oración, al tener estas disciplinas espirituales, usted se reviste de autoridad espiritual, autoridad que le fortalece su fe. Y eso nos lleva a estos 3 puntos que son importantes, que lo invito a la cartilla para que los lea. El número A, los líderes ungidos tienen autoridad espiritual con otros. Le reitero, esa autoridad solo se va a conseguir buscando a Dios continuamente. Segundo, los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios. ¿Cómo ver a Dios moverse? Dios se mueve con la persona que está continuamente con Él, que realmente ha forjado y ha construido una relación. Los líderes ungidos tienen una vida que demanda una explicación sobrenatural. Y esto me reta también a mí bastante y espero que también lo reta a usted, porque qué hermoso y qué lindo es vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Vivir tranquilos y confiados de que Él es el único que puede actuar. Él es quien tiene el control. O sea, la influencia que nosotros podamos hacer en una sociedad, llámelo en su parte laboral, en su parte familiar, social, solo la podemos hacer a través de Dios. Solo Dios puede trabajar en nuestra vida, como lo mencionaba Natalie. No va a ser la influencia de es mi cara, soy yo, es lo que yo hace. Hay que derribar ese tipo de fortalezas. Es simplemente mostrando, siendo un ejemplo vivo, como lo cantamos en la canción. Hay que negar nuestro viejo hombre y que el carácter de Cristo sea quien refleje en nuestras vidas y no el nuestro. Y por último, vamos a la página 14 y es el siguiente. El corazón de un líder ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Y es necesario leer la cita bíblica. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso es muy importante que usted lo entienda.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este punto me parece, todos son importantes, porque aquí estamos hablando, este pasaje ilustra la vida del cristiano. La vida del cristiano es una constante carrera. En la vida del cristiano siempre vamos a estar entre, llamémoslo como esa guerra o esa lucha o ese conflicto entre la carne y el espíritu. O sea, es real que uno día a día carga la cruz. Uno está expuesto a situaciones que lo van a hacer pecar con su boca, pensar cosas que no son. Entonces, hay que entender que la vida del cristiano es una lucha constante, pero por eso es importante tener estas disciplinas espirituales para que usted pueda sobrellevar de la mano de Dios, porque es la única manera, no con nuestras fuerzas. Y quiero hacer énfasis en la parte que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí radica la importancia de abstenerse. Pero ¿cómo entendemos qué es abstenerse? Abstenerse es dejar de hacer lo que yo quiero, dejar de complacer mi carne, mis deseos. Es rendir, cambiar, subyugar, como usted lo quiere llamar, su voluntad para que prevalezca la voluntad de Dios en su vida. Y de este modo que permita hacer la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. Claro, es difícil, pero no es imposible y se puede hacer de la mano de Dios. Y este punto nos lleva automáticamente al diagrama que quiero que lo vean y lo entiendan, que también lo tenemos detrás de nuestro corazón, que el pastor lo mostró al inicio, y es la casa del líder, ¿qué cimientos tiene? ¿Cuál es el cimiento principal de la casa del líder? Usted puede leer abajo, es el carácter, que también va muy de la mano con la integridad respecto a nuestros corazones. Estos son indispensables porque el carácter es el fundamento en que la vida de un líder, de los próximos líderes que va a ser usted y yo, se construye. Es el fundamento, es la base. Usted debe entender que debe forjar su carácter, que su vida, de lo que usted habla y predica, plasme el día a día. Entonces, es importante siempre recordar que debemos ser un testimonio vivo de Jesús. Como le mencionaba, es difícil, pero no es imposible. Es morir el día a día el viejo yo para que sea Dios quien prevalezca en nuestras vidas. Entonces, nada, hermanos, espero que haya sido de gran aprendizaje para ustedes y que no sea algo que solo se quede en el libro, sino que día a día trabajemos en eso. Yo finalizo y le doy paso al pastor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, queridas conferencistas, mujeres profesionales que nacieron ahí en la iglesia, estuvieron de bebecitas y ahora con esta madurez hoy nos dan una gran enseñanza sobre lo que es la parte del corazón del líder. Aquí lo tengo, el corazón del líder. Aquí tengo lo que está diciendo, lo que es la casa del líder. El líder, entonces, nosotros vemos sus habilidades, notamos sus habilidades, pero lo más importante no son sus habilidades, sino su carácter. Y eso debe de edificarse día tras día, día tras día. Es una lucha constante. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para hacerlo. Así que razones por las que un corazón de integridad es tan importante para los líderes. Ahí tenemos en la página 14. Dice que el liderazgo funciona en base de la confianza. En base de la confianza, sí, la integridad tiene un valor de alta influencia. Usted es íntegro y usted es admirado, usted respetado para destruir la tendencia de trabajar más duro por nuestra imagen que por nuestra integridad. Tenemos que entender que la imagen tiene valor, pero mucho más valor tiene la integridad.
Integridad dice que significa vivir la verdad primero antes de liderar a otros. Esa vivencia la tenemos. Y una personalidad carismática puede atraer gente, pero solo la integridad los mantendrá. Sí, queremos tener personas carismáticas, pero más es en este caso la integridad. La integridad es una victoria, no un don. ¿Sí? Y usted solo se convertirá en lo que está convirtiéndose ahora mismo, ¿sí? En lo que se está convirtiendo un hombre de carácter, una mujer de carácter, una mujer de integridad, y será admirada y usted influenciará por eso. Los líderes están para vivir en un estándar más alto que sus seguidores y nos obligan a eso. Muy bien, yo tengo aquí una serie de preguntas y quiero que el grupo número 9, que está constituido por Jorge Contreras, Lady Clavijo y Raquel Díaz, nos puedan mirar aquí si usted se evaluara a usted mismo en qué rango cree que se encuentra en el área del carácter y cómo es su corazón de líder. Tienen 6 minutos en el grupo, 6 minutos para responder. Así que coloco a este grupo para que pueda abrir su video y pueda expresar su cámara. ¿Mi cámara no se ve? Bueno. Yo veo solamente la de Laura Contreras. ¿Quién está por ahí? Yo también estoy. Listo, por favor. Bueno, voy a empezar. Más fuerte. Yo no te oigo. No, no te oigo. Más fuerte. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ok. Yo considero que en mi autoevaluación, en el rango que yo me encontraría, pues estaría en el rango 7, el rango 8 y el rango 9. El rango 7 porque a pesar de la edad, pues aún tengo fe en las promesas de Dios. Tengo fe que Dios cumplirá y que si yo no tengo en cuenta ni mi edad, ni la falta de fuerzas o mi escasez de fuerzas que me vaya transcurriendo con la decadencia de mis años, pues voy a poder cumplir con los propósitos de Dios. El 8, pues he escogido la forma de servir, porque pienso que tengo la oportunidad de mostrar mi experiencia de vida. Ahora es el momento, este es el momento de mostrar mi enseñanza, mi aprendizaje en el transcurso de la vida y aportarle a tanto a los hermanos como a la comunidad para que no corrijamos errores, sino que digamos en los mismos errores que quizá si yo no caí tuve la oportunidad de verlos y tengo la oportunidad de mostrarlos. Y si caí, pues igual tengo la oportunidad de arrepentirme, repararlos si es necesario y continuar adelante mostrándole a los hermanos que hay la oportunidad de servir con una buena actitud y con la actitud que Dios ha puesto en mi vida. Y el noveno porque avivo los dones que quizá, como lo decía Laura, vivimos en una generación que nos limitaron muchas cosas, no nos escucharon, tampoco nos explicaron muchas cosas. Fuimos temerosos. Yo en mi condición me considero un poco tímido y quizá aprendí como se dice, a los golpes de la vida. Con los porrazos se aprende. Entonces no he venido descubriendo dones que los tenía ahí ocultos y que pienso esta es la oportunidad de avivarlos, de ponerlos al servicio de la iglesia, de la comunidad y ponerlos en la vida de hoy a desarrollarlos en las necesidades que vayan surgiendo
en nuestra comunidad, no solamente cristiana, sino también la comunidad en la que vivimos, ¿no? Alguien me decía a mí que uno empieza a escuchar cuáles son las necesidades incluso de su barrio, ¿no? Y ya tiende uno a esta edad a participar en las juntas de acción comunal, en, en las mesas de ayuda, y dice, no, pues estoy ya tan viejito, ya que va a ayudar, ya no va a servir para nada, pero pienso que este es el momento de avivar estos dones. Entonces, si me puede ayudar otra hermana con... Sí, muy bien, muy bien. Todavía no está viejito, Jorgito. Tú estás todavía muy fresco. Bueno, hermanos, Bien. yo quiero leer, la hermana Raquelita tiene problemas con su internet, entonces ella me envió por WhatsApp la comunicación. Ella dice, es difícil evaluar nuestro carácter con un número o en un rango, básicamente porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo es perfecto en verdad, justicia, sabiduría, bondad, dominio propio. Sin embargo, considero que cada día entrego al Señor mis debilidades y a través de su palabra anhelo cada día ser más parecida a Él y llegar a su estatura. Hoy no podría responder con un número o valor, pero sí puedo decir que muero un día a la vez y entrego mi vida con el objetivo de ser la misma en todos los lugares y testimonio de mi Padre. Eso es lo que nos contesta nuestra hermana Raquelita. Particularmente, pues yo estaba poniendo muchísima atención a lo que nos estaban exponiendo nuestras compañeritas y siento que a estas alturas de nuestra vida el Señor ha forjado ese corazón de integridad que nos hace ser fuertes. Siento que tengo, digamos que de todos, tengo de todos, no podría dar un rango, pienso que hay que fortalecer unos más que otros, hay que trabajarlos y qué buena esta oportunidad para ver que sí hay debilidades en algunos y en los que tenemos que centrarnos y que nuestro corazón sea más enseñable, que leamos más la palabra y poder empezar con esa actitud de servicio y de entregar pues todos nuestros dones dejando a un lado lo que somos como personas, como profesionales, como seres humanos y digamos que centrarnos en lo que el Señor quiere para nosotros y en ese propósito que solamente alcanzaremos, digamos que estudiando, exhortándonos en la enseñanza y ocupándonos de la lectura de la palabra y en oración. Eso es lo que yo considero, pastor. Muy bien, mi hermana. Y el grupo estuvo bien. En ese sentido, tenemos que esforzarnos continuamente para tener ese carácter, para encontrar ese corazón de líder. Vuelvo y les coloco acá mi corazoncito. Ahí está, corazón de líder, que en alguna forma, pues, queremos de que cada vez cambiamos. Y lo más hermoso es que el Señor te apruebe. Lo más hermoso, ¿sí? Que Dios te diga, estás haciéndolo bien, hijo mío, hija mía. Por eso queremos encontrar acá un cuestionario para el grupo, creo que 7 es, donde está nuestra hermana Diana López. ¿Qué actividades o disciplinas aplicaría a su vida para fortalecer su carácter? ¿Qué actividades haría? Buenas noches, pastor. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Pues yo había hecho como no sé si me permite compartir, yo hice algunas filminas más o menos en pos de la pregunta que nos toca. No sé si me permite compartir pantalla, pastor, ¿es tan amable? Laurita, por favor, que tienes ahora el hold. Sí, señor, ya. No sé si están viendo ahí. Sí, estamos viendo Juan 30:30. Ok, no, pero ya, esperen un minutico. Bueno, primero el cuestionario que nos tocó a nuestro grupo es la pregunta: fortalecer su carácter. Primero yo coloqué pues primero como el significado de qué es carácter. De pronto muchas personas no lo podemos entender y carácter significa, según el diccionario bíblico, es un sello distintivo, es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. El carácter es lo que verdaderamente, no en la apariencia externa, sino realmente en
interna. Es la expresión de nuestro corazón y no es de nuestra mente. El carácter no es algo que tenemos de una vez para siempre, y es posible cambiarlo y desarrollarlo, y como estaba diciendo nuestra Catalina, es nuestro fundamento. ¿Cómo podemos fortalecer ese carácter? Entonces, uno es reconocer nuestras debilidades. Somos débiles y solo con el Espíritu saldremos en victoria. También buscar a Dios es nuestra única fuente, ser obediente. La oración, leyendo su palabra. Se le está yendo la... Pianita, no se escucha. Está teniendo problemas de audio, no sé si de pronto Leonor le puede ayudar. Sí, sí, señor. Entonces, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Siga, Leonor. leo lo que está escribiendo Diana respecto a Sí, fortalecer. correcto. Sí. Ok. Bueno, esto se requiere disciplina, desechar hábitos y establecer, no alcanza acá porque espero Nuevos. Y establecer, no, es que ahí está tapado con alguno de ustedes, entonces la pantalla no me deja ver muy bien. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Ahora sí la escuchamos, Diana. Bueno, en Juan 3:30 dice que es necesario que yo mengue y que él crezca. Vemos que lo de esta disciplina del carácter, eso es un proceso constante de cambios, y este desarrollo del carácter implica la necesidad de ser un discípulo, como lo vemos en Mateo 28, 18, 20. Otra vez se fue. De pronto que pueda seguir alguno de los compañeros, ya que el sonido la señal estaba muy pésima. Que dice, Jesús se acercó y dijo, Leito, ¿sí me escuchas? ¿Puedes leer, por favor? Sí, señora, yo le puedo leer. Si la cabeza del pastor no me tapa. Puedes mover, es que tú puedes moverlo, puedes moverle el... Eso estoy tratando de hacer. Voy leyéndoles. Bueno, pastor, gracias. Esto requiere disciplina, desechar hábitos y establecer nuevos. Responsabilidad. La tarea es nuestra, es de que cada uno y no Dios o de otros. Es mi responsabilidad, no es darle la responsabilidad a Dios o a los otros. Tiene que haber, para desarrollar el carácter, persistencia. Requiere mantenerse firme a pesar de las dificultades. También paciencia. Claro, toma tiempo, es un proceso, no un evento, es un proceso. ¿Sí? Convicción, estar totalmente decididos a lograrlo sin ninguna sombra de duda. Compromiso, pagar el precio. Hay que pagar el precio para desarrollar un carácter conforme de Cristo. Intencionalidad, mantener la mente fija en la meta, ¿sí? De tener el carácter de Cristo. Yo quiero tener ese carácter. Compasión y servicio es lo que termina acá. ¿Hay algo más? No, señor, esta es la última diapositiva. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, hermano. No sé si hay alguien más que comenta o con esto resume el grupo. Listo. Creo que estamos ya para terminar, pero hay una canción y después de la canción vamos a orar, porque aquí es un ámbito no solamente de formación de la mente, sino de desarrollo
de la personalidad nuestra en el espíritu. Metámonos en el espíritu con esta canción, cantémosla, aún ya pongan las cámaras y vamos a decirle al Señor que yo quiero tener el carácter de Cristo, nuevamente el carácter de Cristo. Así que vamos a cantarla. Necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, 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 haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Señor. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Aleluya. Gracias, Señor amado, por este momento tan especial. Y queremos, Señor, entender que el carácter se puede definir como liderarnos a nosotros mismos. Y una vez liderados, podemos dar influencia a otros. Ayúdanos, Señor amado, a que en realidad día tras día, por el Espíritu Santo, por la palabra, por disciplinas, por el apoyo de nuestros hermanos, podamos tener esa integridad y ese carácter que hace que nosotros, Señor, muchos tengan confianza y vean, Señor amado, glorioso Dios, esa influencia que podemos dar por el servicio, por el amor, Señor, porque conocemos necesidades, porque tú nos das un don para poder, Señor, ejecutar el servicio. Gracias, Dios, por este momento, Señor, y oro y bendigo a cada uno de los presentes, Señor amado, que tengo aquí, como a mi hermana Lilia Sea, como a Diego, a Wendy, Valentina, Estela, Solkin, Santiago, Rosaluz, Señor amado, a mis hermanos allí en Sabaneta, Pablo, Maribel, a Nati, a mi hermano Miguel Curmen, Natalia Contreras, Señor amado, a Natacha, Señor amado, a Más, Maribel, a María Edi, a María Mayra Noguera, a Lady Clavijo, a mi hermana Diana López, a Juan Carlos Arangure, Jorge Contreras, Jonathan, a Jesús Ceballos, señora Jennifer Aldana, a Alejandro, a su esposa Mafe, Catalina, Carlos, María Edi, Carlos Rentería, Señor, gracias, Señor, por Blanca Moreno, por Blanca Ramírez, por Blanca Mireya Prieto, por Alejo y Mafe, Señor glorioso, por Laura Contreras, por otros que si no los he nombrado es porque no los percibo acá, pero los bendigo grandemente. Aleluya. Cada uno de ustedes son obra de Dios, son la bendición de Dios en esta tierra y ustedes van a ser simplemente servidores. Amén. Así que muy buenas noches. Ponga la cámara y quiero saludarlos. Dios los bendiga grandemente. Qué queridos, qué hermosos son ustedes. Pastor, Aleluya. El próximo domingo, este domingo a las 8 de la mañana. Así que bendiciones. Así será, sí, Señor. Gracias, Pablo, por verlo. Jesús Antonio, por verte. Gracias. A Mayra, con el que también te Feliz veo. noche para a mi todos. esposa, que también la veo. Aleluya. Gloria al Buenas Señor. noches, Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Bonita fin de semana. Eso. Aquí para abrir el micrófono. Dios los bendiga. Muchas gracias, Santiago. Bendiciones. Gloria a Dios. A la pareja Roque, Alfonso, gloria a Dios, aleluya. Gracias, ¿Quién más pastor. por ahí? Otro, ahí estaba, Dios mis los bendiga. hermanos.